Mi nombre es Villar García Keila Karem y a continuación, respecto a la materia de derechos humanos, les voy a exponer la investigación de caso acerca sobre violaciones graves a los derechos humanos en agravio de 536 personas víctimas de delito, entre ellas niñas, niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad que fueron localizadas en una casa hogar en Zamora, Michoacán. El derecho tutelado consta del derecho al libre desarrollo de la personalidad, al trato digno y el interés superior de la niñez como aspectos inherentes a la dignidad humana. Por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el presente apartado se desarrolla con un enfoque de máxima protección de los derechos humanos a la luz de los estándares e instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la materia, de precedentes emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de criterios jurisprudenciales tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos, al libre desarrollo de la personalidad, al trato digno y el interés superior de la niñez y la adolescencia. Estos como aspectos inherentes a la dignidad humana en su relación con los principios mínimos de atención hacia las víctimas del delito, así como a la protección de la salud, a la educación, a la integridad personal, a la identidad, a la seguridad jurídica, a la procuración de justicia, así como a no ser sometido a la trata de personas en agravio de las personas localizadas en la casa hogar. En relación con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, específicamente al principio del interés superior de la niñez, en el artículo 4, párrafos 9, 10 y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos ver que se va a establecer que todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena todos sus derechos, tales como la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, siendo obligación tanto de sus ascendentes, tutores o custodios preservar y exigir el respeto a sus derechos humanos ante el Estado, quien es el responsable de otorgar facilidades a los particulares que coadyuvan con el cumplimiento de los derechos de la niñez. Asimismo, la observación general número 7 del Comité de los Derechos del Niño sobre la realización de los derechos del niño en la primera infancia, esto en su apartado 2, párrafo 6, inciso E, nos dice que indica que los primeros años de las niñas y los niños son la base de su salud física y mental, así como de su seguridad emocional, de su identidad cultural, personal y del desarrollo de sus aptitudes. Asimismo, dicha observación también advierte que las estrategias adecuadas en contra de los riesgos a los que están expuestos las niñas y los niños en esta etapa tienen el potencial de influir positivamente en su bienestar y en sus propias perspectivas de futuro de estos pequeños, lo cual podemos analizar que demuestra el ejercer sobre los derechos de la niñez en la primera infancia es fundamental, ya que va a ser una manera efectiva
de ayudar a prevenir las dificultades personales, sociales y educativas que se puedan presentar posteriormente en la mitad de la infancia y en la adolescencia a consecuencia de esto. También durante este trabajo vamos a abordar el contexto, y este ocurre el 15 de julio del 2014, en donde se publicaron notas periodísticas en las páginas de internet como en La Jornada Michoacán, Azteca Noticias y El Universal. Todas estas tituladas La Casa Hogar en Zamora, infierno para 500 niños. Y bueno, estas publicaciones principalmente nos exponen el caso de que rescatan a 500 menores del albergue Casa Hogar y rescatan a casi 500 niños de albergue en Michoacán, respectivamente, de las que se advirtió la realización de un operativo conjunto entre el gobierno federal y el estado de Michoacán, el cual dio por resultado el rescate de más de 500 personas, en su mayoría personas menores de edad, quienes presuntamente estaban privadas de su libertad en dicho lugar. Así también, referente al contexto, podemos ver que el 17 de julio del 2014, personal de esta Comisión Nacional se constituyó en el municipio de Zamora, Michoacán, en el domicilio de la Casa Hogar, donde se estaba realizando el operativo de cateo por parte de la PGR con apoyo de diversas autoridades, entre ellas elementos de la Sedena. Asimismo, la unidad especializada de la PGR inició una acta circunstanciada, esto a partir de una denuncia que fue anónima de hechos recibida vía telefónica, la cual desató que una vez en el interior de la Casa Hogar pudieron verificar la presencia específicamente de 536 personas, muchos de ellos niños, niñas y adolescentes. Dentro de la historia vamos a puntualizar el contexto relativo a la situación de la vulnerabilidad de la niñez en México. Y bueno, es necesario y fundamental establecer que, tal como lo expresa el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, esto en su artículo 16 sobre el derecho a la niñez. Los estados deben tomar las medidas necesarias de protección que su condición requiera, destacando que en estas medidas debe participar también la familia y la propia sociedad. Todos estos actores tienen la obligación de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes de crecer al amparo de la protección y de la responsabilidad de sus padres, quienes únicamente serán relevados de este derecho por circunstancias, como lo sabemos, excepcionales. Asimismo, en este sentido, es claro que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad deben ser atendidos mediante acciones que tiene que desarrollar el Estado. Estas tienen que ser reforzadas con las que le corresponden a la sociedad y a la familia también. Así las cosas, le van a corresponder al Estado el constituir los mecanismos
que conformen una red de prevención, protección y atención en relación a las niñas, niños y adolescentes. Dentro de esta historia, los derechos humanos del grupo de 536 personas agraviadas requieren de una visión integral y diferenciada, pues las condiciones en que se encontraban previos a su ingreso a la casa hogar se agravaron durante su estancia en ese sitio, donde se violentaron de manera sistemática sus derechos humanos, lo que generó que este grupo específico de personas en un mismo tiempo y espacio sufrieran actos que convergieron en múltiples violaciones a sus derechos humanos, de tal modo que el derecho al libre desarrollo de la personalidad destaca que la Constitución mexicana otorga una amplia protección a la autonomía de las personas en cuanto al garantizar el goce de ciertos bienes que son indispensables en la elección y materialización de los planes de vida de los individuos, por lo que en términos generales podemos decir que los derechos fundamentales tienen la función de proteger esos bienes contra las medidas del Estado o actuaciones de terceras personas, estas que puedan afectar la autonomía personal y cuando un determinado derecho es intervenido por una medida del Estado y no se encuentra expresamente protegida por un derecho específico, y esto se puede invocar a la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es importante mencionar que el derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa otras libertades más específicas y su función es la de salvaguardar la esfera personal que no se encuentra protegida por las libertades, ya sea tradicionales y concretas, las cuales van a incluir el ejercicio de las libertades externas e internas, pues da cobertura a una libertad de acción que le va a permitir al individuo realizar cualquier actividad, ojo, que se considere necesaria para su desarrollo de su propia personalidad, siempre y cuando que no se sobreponga a los derechos y las libertades de terceras personas. Así, el libre desarrollo de la personalidad como derecho fundamental superior, este es reconocido por un orden jurídico mexicano, el cual complementa a las otras libertades y por tanto es determinante para el pleno ejercicio de los otros derechos. En cuanto a la problemática de esta investigación del caso, es sobre las violaciones graves a los derechos humanos en agravio de 536 personas víctimas de delito, entre ellas niñas, niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad que fueron localizadas en una casa hogar en Zamora, Michoacán. Las instancias que participaron en este caso son la CEGOV, la PGR, la SEDENA, la SEP, el Sistema DIF Nacional, el IMSS, la PF, el AP, la CEDESOL, el CEAP, la Junta de Asistencia Privada, la Secretaría de Seguridad de Michoacán, la SEP de Michoacán y la Procuraduría Local.
Asimismo, los actores involucrados dentro de este caso fueron la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Salud de Michoacán, la Presidencia Municipal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y por último la UNICEF. Tanto las instancias como los actores tuvieron un gran papel fundamental para desarrollar este caso ante estas víctimas de delito hacia sus derechos humanos. Las posibles víctimas de este caso son las 536 personas, entre ellas, como ya lo hemos mencionado anteriormente, su población es de niñas, niños y adolescentes que estaban en una situación de extrema vulnerabilidad. En general, el aspecto de los miembros de la casa hogar era de mucho descuido, tanto en su higiene personal como en la ropa que vestían. Algunos de ellos presentaron huellas de lesiones antiguas y recientes en brazos y piernas, conocido como síndrome Cutting. Así también tenían poca tolerancia a la frustración. Sus enojos y molestias eran frecuentes y la edad cronológica que referían los menores no coincidía con su complexión y medidas, haciendo evidente que no tenían un buen desarrollo físico de acuerdo con sus edades, o bien su aspecto correspondía a personas mucho mayores. Lo anteriormente mencionado lo podemos relacionar a que este era el perfil de las víctimas en este caso. Asimismo, a las posibles víctimas en este presente caso no solo se considera que las 536 personas que fueron rescatadas de la casa hogar se encontraron en una situación precaria y de riesgo en un determinado momento, sino también estaban inmersos en una vulnerabilidad múltiple, ya que todos ingresaron a la casa hogar cuando eran niñas, niños y adolescentes, e incluso al momento del operativo aún lo eran, pues vivieron muchos años, meses o días con esta restricción en su movilidad. Estas víctimas eran víctimas de diversos abusos y que en muchos casos provenían de familias en pobreza o pobreza extrema, con problemas de violencia familiar, abandono o ausencia de uno o ambos padres, sin redes familiares o sociales de apoyo, las cuales son privadas de todo contacto con sus familias, ya que estaban en la casa hogar, así como con cualquier persona externa a la casa hogar. Estas víctimas eran privadas de su libertad. En cuanto a la resolución, vamos a tener algunos puntos que vamos a mencionar, como es la intervención en la toma de declaraciones ministeriales de las personas que se encontraban albergadas en la casa hogar, donde se hizo constar el compromiso para dar atención y seguimiento a cada caso de los menores, así también la coordinación de la asistencia médica que brindó Salud de Michoacán, como el ingreso del personal de la jurisdicción sanitaria para el saneamiento de las diversas áreas del inmueble, en este caso de la casa hogar. También hubo una participación en las acciones de cuidado y de la atención inicial a la población que se localizó en la casa hogar, supervisando la entrega de alimentos, asistencia médica, localización de familiares de los internos y realización de actividades lúdicas para las niñas, niños y adolescentes que se encontraban en el lugar. Es importante destacar
que el haber sido víctimas de malos tratos atentó su dignidad, propiciando el desarrollo de conductas que debieron ser atendidas en principio por esas instancias, para luego ser canalizados ante instituciones especializadas o bien poder otorgar a las familias receptoras las herramientas necesarias y eficaces que les permitieran transitar del estado de encierro y aislamiento al que estaban acostumbradas hacia sus nuevas condiciones de vida en familia. Por lo que las niñas, niños y adolescentes alojados en una instancia albergue, como es en este caso, se encuentran en una situación de vulnerabilidad múltiple derivada de su edad y de las condiciones propias de su desarrollo, que impiden que se encuentren con sus familias, por lo que es necesario que una resolución sea en base a que exista una política integral de protección para ellos y ellas, por lo que le corresponde a las autoridades protectoras de la infancia en el país, especialmente al sistema DIF nacional, en su calidad de garante de la protección a esta población en situación de vulnerabilidad, la cual se tiene que enfocar en dicha tarea en beneficio de las niñas y adolescentes. Asimismo, en cuanto a la resolución, es importante mencionar que conforme a los artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas, de las normas internacionales de los derechos humanos y de las violaciones graves del derecho internacional humanitario, a interponer los recursos y obtener reparaciones. Esto en cuanto a que se tiene que establecer que para garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la gravedad de la violación y de las circunstancias de cada caso, será necesario cumplir los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, compensación, satisfacción, garantías de no repetición, obligación de investigar los hechos, así como de identificar, investigar y en su caso sancionar a los responsables que fueron cómplices y fueron victimarios ante estos derechos humanos que fueron violentados. La información relevante va a constar en una primera etapa de fotografías, de las cuales nos van a mostrar la casa hogar, y en esta diapositiva podemos ver las aulas que estaban en pésimas condiciones. Aquí podemos observar imágenes de las bodegas del patio delantero. Estas imágenes van en función a las áreas de biblioteca, consultorio dental, baño y de la oficina administrativa. Estas imágenes son de el patio trasero de la casa hogar en Zamora, Michoacán, en donde estaban las víctimas, quienes fueron 536 personas que estaban limitadas a su libertad. Estas fotos fueron tomadas en relación a las bodegas del patio trasero de la casa hogar. Estas imágenes se me hacen muy importantes como información relevante, ya que consta de los dormitorios, y recordemos que esta casa hogar tenía a 536 víctimas. Si tenemos
lógica y analizamos, podemos ver que estas imágenes son de dormitorios en los cuales había un número máximo de niños, niñas y adolescentes, que obviamente estos dormitorios no contaban con las necesidades de esta población objetivo en cuanto al caso. Estas imágenes van en relación a los baños de los hombres, que como se ven en las imágenes, estos están sumamente precarios, y ahora imagínense que eran 536 personas, de los cuales eran hombres que necesitaban realizar sus necesidades fisiológicas en estas áreas que estaban en pésimas condiciones. Estas imágenes es el cuarto de castigo Pinocho, y es en donde las niñas, niños y adolescentes eran castigados. En cuanto al baño de mujeres, estos en el caso fue algo mucho que me llamó la atención, ya que se expresa por las víctimas que era de los lugares más sucios, ya que se encontraban por todos lados heces fecales, así como toallas sanitarias. Y en relación a los lavaderos del patio, podemos notar que hay ropa regada por todo el patio, y así esta ropa era usada por las víctimas, ya sea estando limpia o sucia. Algo muy importante en cuanto a la información relevante del caso es que la población localizada al interior de la casa hogar, se observó que los habitantes estaban infestados de piojos y chinches. Algunos presentaban ausencia de piezas dentales, con diversos problemas en piel también, y su apariencia correspondía a edades menores a las reales. En general de complexión pequeña y delgada. Así también en algunos casos estos menores de edad contaban con lesiones en brazos, piernas y muñecas, al parecer autoimpuestas, como es la llamada del cutting, y también una dificultad en la comunicación verbal o corporal entre ellos. Finalmente, mi reflexión personal sobre el caso, ante este contexto de condiciones de marginación, extrema pobreza y carencia de oportunidades en la que se encontraban muchas familias en esa zona del país, en específico en Zamora, Michoacán, lamentablemente no sería raro considerar que algunas personas o familias se vieron en la necesidad de llevar a sus hijos a esta casa hogar, como una forma de subsanar sus carencias, de que quizás podrían estar mejor. Sin embargo, la experiencia de brindarles una mejor calidad de vida, confiando en que ese lugar era la mejor opción en el momento. Sin embargo, como se analizó durante esta investigación de caso, muchos de aquellos infantes fueron víctimas de violación a sus derechos humanos, bajo un supuesto programa filantrópico de asistencia y protección, que posteriormente configuró algunas conductas delictivas en su propio prejuicio. Asimismo, la mayoría de las personas albergadas que se localizaban en la casa hogar expusieron ante el personal de la Comisión Nacional que sus familiares los llevaron a ese lugar por falta de medios y recursos para darle los cuidados y protecciones que requerían. Y pues podemos ver que estos factores determinan de algún modo
la calidad de los familiares, y pues además en la casa hogar se les ofrecía supuestamente el brindarles un nivel educativo que difícilmente podrían obtener quedándose con su familia, ¿no? Y pues es muy triste ver que una casa hogar, eh, a pesar de que es una institución en la cual brinda y apoya a aquellas personas vulnerables, tiene otra cara, y de la cual muchas personas fueron víctimas. También nos podemos dar cuenta que se destaca que todos ellos, o sea las 536 víctimas, ingresaron en la casa hogar cuando aún no cumplían 18 años de edad, y de las causas más comunes de su ingreso ante estos adolescentes jóvenes eran los problemas económicos en la familia, de no tener un sustento económico o de ser una familia extensa, o bien también por conducta de las niñas, niños o adolescentes, siendo que las personas acudían a instancias municipales o estatales correspondientes a sus comunidades o entidades de origen para solicitar una asistencia o orientamiento sobre los problemas conductuales de su familiar. Y podemos ver y analizar que la salud mental aquí va a jugar un papel importante, ¿no? Y bueno, ante esta situación, en respuesta se recibía los datos de la casa hogar, y aquí es impresionante, y me pongo a pensar de cómo era posible que esas instituciones daban estos datos de la casa hogar. eh, no sé, siento que quizás no sabían lo que estaban pasando, o si estas instituciones eran cómplices de esta casa hogar, ¿no? Porque incluso estas instituciones les ofrecían el apoyo para contactar con los responsables de la casa hogar. Y me llama mucho la atención ver en dónde quedan todos estos valores de estas zonas, ¿no? En dónde quedan todos los derechos humanos que van a perjudicar hacia otras personas terceras. Que es una opción infernal a personas vulnerables que lamentablemente pasaron por un cierto tiempo, un lapso de tiempo infernal, en donde se vieron afectadas en sus derechos humanos.